Muchas gracias por su sintonía. Estamos listos para nuestro Foro Ciudadano Presidencial. Este objetivo que hemos tratado en todo este proceso electoral de acercar a los candidatos a la población misma y que sea la población y en particular los jóvenes los que puedan hacer los cuestionamientos necesarios sobre las propuestas a los candidatos a la presidencia de la República. Lo hicimos en la primera vuelta electoral, ahora en la segunda. Estamos abriendo el espacio a los candidatos en contienda. Esta es la oportunidad para el candidato a la presidencia de la República por el partido Arena, el doctor Norman Quijano, quien ya está con nosotros y a quien agradecemos de antemano su participación. También están con nosotros los jóvenes Leslie Susana Ardón, Xiomara Lazo y John Anthony Cruz, que serán los jóvenes que también participarán haciendo las preguntas a nuestro invitado. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también algunos jóvenes en el foro que si lo desean más adelante podrán participar. Por razones del tiempo no vamos a abrir las llamadas telefónicas, no alcanzaremos a utilizar el tiempo totalmente con las preguntas que tienen nuestros panelistas invitados. Pero estamos ya dispuestos en este encuentro que esperamos sea parte enriquecedora del proceso y le permita a ustedes tomar decisión sobre la elección presidencial. Gracias, doctor Quijano, por acompañarnos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y tomar en serio la invitación de acercarse a la población, que es el objetivo de este programa. Al contrario, Rafael, muchas gracias por invitarme. Es un gusto compartir aquí con las señoritas y los caballeros. Será un placer poder intercambiar opiniones, ¿no? Gracias también por acompañarnos nuevamente. Las reglas de este encuentro ya saben ustedes, el que menos participa es su servidor. Realmente solo modera, son los jóvenes, es la población quienes preguntan, comentan e interactúan con nuestro invitado, así que no perdamos tiempo, abramos los micrófonos y adelante. Empezamos con quién, con Xiomara o con John Anthony. Bueno, primeramente gracias por aceptar la invitación, candidato. Tengo una pregunta. A lo largo de la campaña su discurso ha sido, pues, quieras o no, de manera fluctuante, se ha mantenido en algunas cosas, luego ha cambiado el discurso. ¿Qué tendría usted que decirle a esta población indecisa que aún no decide su voto por X o Y candidato, si ven que este discurso ha cambiado, ha variado? ¿Qué podríamos esperar entonces de un gobierno, de un posible gobierno suyo? ¿Sería así un gobierno fluctuante? ¿Qué debemos creer entonces? Bueno, la verdad es que no ha sido fluctuante. Las diferentes etapas, esta ha sido una campaña ciertamente agotadora y ha dado lugar a que uno vaya hablando de diferentes facetas durante lo que nosotros hemos construido Plan País. En algunos momentos, por ejemplo, en el tema de seguridad, hemos hecho mayor énfasis en la aplicación de la ley, efectiva de la ley, es decir, en la parte represiva. En otras ocasiones hemos estado hablando más de prevención, de rehabilitación y de reinserción. En el tema de la tregua hemos sido siempre muy consistentes, que no consideramos que la tregua haya sido beneficiosa para la población, porque estuvo de espaldas a la población, porque potenció el accionar de los grupos criminales. Entonces, que ahora le hacemos un mayor énfasis a la prevención, al fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, a la investigación del delito, a poder aglutinar todos los esfuerzos del órgano judicial, Ministerio Público, etcétera, es otra cosa, pero son las distintas facetas sin abandonar las anteriores. Doctor, yo me quiero enfocar más que todo siempre en el ámbito de las personas que aún están indecisas. Hay un gran porcentaje que son jóvenes. En ese sentido, quiero hablarles sobre el actual electo Consejo Nacional de la Persona Joven, que es el que va a llevar a cabo la Contraloría y el desarrollo así de las políticas públicas del nuevo gobierno que resulte electo sobre políticas públicas en torno a juventud. Entonces, ¿cómo va a ser su trabajo con respecto al Consejo Nacional de la Persona Joven? Si es que ha pensado la relación que va a tener con esos para maximizar las políticas públicas. Bueno, independientemente del nombre que se le pueda dar a cualquier ente que pueda ser creado o que se le dé continuidad, lo importante es que tengamos una visión clara y objetiva hacia dónde queremos llevar un grupo etario, a mi juicio quizás el más importante de toda sociedad, los jóvenes. En ellos descansa no solamente el presente, sino que el futuro. En el tema de juventud, yo considero que son dos aspectos los más fundamentales. En primer lugar, educación. Y cuando digo educación es en todos los sentidos, educación
en valores, capacitación acorde a los requerimientos que un mundo moderno, globalizado demanda. Y una vez de que el joven adquiere las destrezas, las habilidades, los conocimientos, que pueda tener la oportunidad de insertarse dentro de la sociedad a través de una fuente de trabajo digna. Si tú logras acoplar esos dos aspectos, yo creo que le estás dando respuesta, porque muchas veces se habla del énfasis en la educación, pero debe de haber un momento en que se transectan, diría yo, todos los aspectos que tienen que ver en el desarrollo de un país. De nada sirve que le estés apostando mucho a la educación si no estás generando la confianza. Te voy a dar un ejemplo, y no es que venga a hacer señalamientos de tipo ideológico. En Cuba la mayoría de las personas son ingenieros, son abogados, hay un estatus altísimo en cuanto a nivel educativo, pero ganan $15, ganan $20. Los ves en el malecón, en pantuflas, en un short, están desocupados y se sienten frustrados. Entonces, nosotros estamos graduando aproximadamente a 50.000 jóvenes en el país en las carreras tradicionales, ¿no? De esos, entre 8 y 10.000 son los jóvenes que pueden tener la oportunidad de accesar. Yo siempre di audiencias cuando fui durante 15 años diputados, casi a diario, pero fundamentalmente los viernes de la 1 de la tarde en adelante. Quiero decirte que era de los diputados que llegaban los viernes, porque después de la plenaria del jueves casi ningún diputado llega. Y como alcalde, desde el primer día que fui alcalde, di audiencias desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y es frustrante cuando te encuentras una enorme cantidad de jóvenes que lo primero que dicen: doctor, soy ingeniero, soy abogado, aquí le traigo mi currículum vitae, no tengo trabajo. Entonces, todo dentro de una sociedad tiene que funcionar como un todo armónico, donde al mismo tiempo que estás capacitando a jóvenes en carreras tradicionales, en carreras técnicas, en oficios también, haya la suficiente confianza dentro de los distintos sectores del país para que se vayan generando las oportunidades. De lo contrario, lo que genera es frustración cuando un joven dice: tanto que me sacrifiqué y no pude accesar a un trabajo. Sí, doctor, entiendo que lo del trabajo armónico, pero en sí, ¿cómo trabajaría usted con este actual electo Consejo Nacional de la Persona Joven? Porque es parte del INJUVE y va a trabajar con los ministerios. Entonces, si usted llega a ser electo y crea un gabinete que va a trabajar con el CNPJ, ¿cómo trabajaría con ellos? Bueno, lo primero que te quiero decir es de que nosotros tenemos un equipo que está haciendo un diagnóstico de todo el aparato del Estado, de todo el organigrama del Estado. Ya te explicaré un ejemplo claro de cómo hay duplicidad de funciones en muchas instituciones del Estado. Yo parto de una tesis: aquella cosa que funcione, que esté dando resultados, que sea bueno para la población, pues no hay por qué tocarlo, no hay por qué tocarlo. Nosotros hemos tenido buenos programas educativos, y me aparto de nuevo un poquitito de tu pregunta, pero hemos tenido buenos programas, en caso particular educación. El programa Educo mereció elogios de la UNESCO, de premios, de organismos internacionales, y se quitó. Hoy tenemos un programa, Ciudad Mujer, y según me entero a través de los medios de comunicación, es un buen programa. Pues hay que darle continuidad. Yo creo que lo que nosotros hemos fallado como sociedad es creer de que somos los dueños de la verdad absoluta y que cuando cambia gobierno todo debe de cambiar. Y eso no es así. Hay cosas buenas que nunca se han hecho, hay otras que habrá que corregir y hay otras que hay que continuarlas desarrollando. Este consejo que tú me mencionas, a mi juicio, pues es un actor importante para poder establecer políticas públicas en beneficio de los jóvenes. Pues habrá que hacer alguna reevaluación. Me aparto de nuevo para comentarte el tema de la transparencia. Mira el tema de la transparencia. Hay un secretario de transparencia en Casa Presidencial que depende del señor presidente de la República. Hay un instituto de acceso a la información que también vela por la transparencia. Ya van docentes. Hay una sección de probidad en la Corte Suprema de Justicia, que yo no sé por qué está en la Corte Suprema, debería de estar tal vez en la Corte de Cuentas de la República. Ya van 3 entes, y está la Corte de Cuentas de la República
que es un ente que a nuestro juicio no funciona porque muchas veces trabaja con intencionalidad política. Una verdadera Contraloría de la República deberíamos de tener y allí adscrita una sección de probidad y se acabó. No quiero decir que voy a quitar el resto de instituciones, pero tenemos de partir de un diagnóstico de todo el aparato del Estado, porque somos un país con escasos recursos y muchas veces tenemos cualquier cantidad de funciones en duplicidad que lo único que generan es una burocracia, un gasto corriente que te termina pues asfixiando las mismas finanzas del Estado. En el caso del ente que tú me mencionas, pues hombre, evaluémoslo, si se puede trabajar en coordinación con otros entes y todo y articular políticas públicas para los jóvenes en materia de cultura, en materia de recreación, en materia de deporte, en materia de capacitación, pues bienvenido y se puede trabajar. Doctor, ahora, una pregunta siempre en el área de juventud, pero que me gustaría que respondiera así bien precisamente. ¿Cuál es su opinión con respecto al texto que se lee literalmente, sácale el dedo al frente, el cual aparece en la parte delantera de una camisa que porta el diputado David Reyes, la cual se viralizó en las redes sociales? Así, ¿cuál es su opinión exactamente? Mira, lo alcancé a leer, yo conozco a David Reyes como un diputado, aparte de un verdadero ejemplo para la juventud de superación. No conozco en profundidad, si sácale el dedo significa hacer la seña de nosotros, pues hombre, yo no le veo nada malo, hija, pero te repito, no conozco. No ¿Pero leerlo conozco. literalmente? ¿Ah? ¿Leerlo literalmente? O sea... Yo preferiría conocer qué es lo que él quiso decir. Yo no sé si tiene alguna figura, algún dibujo en la camisa. Si es el gesto vulgar y obsceno, no lo aprobaría jamás. Si es el gesto vulgar y obsceno, que no necesito repetirlo ante cámara. Pero si sácale el dedo al frente y quiere decir esto, pues yo lo acompañaría porque esa es nuestra forma. Así como el FMLN nos hace así, nosotros le hacemos así, pero repito, desconozco la profundidad. No creo que David Reyes, a quien yo admiro y respeto por ser una persona ejemplar en cuanto a superación, haya hecho él eso con doble sentido. Su formación no le permite hacer eso, pero repito, desconozco a profundidad. Ok, ahora, ¿considera usted ético y agradable aprovecharse de situaciones que acontecen en otros países, en este caso Venezuela, para pedir el voto? Mira, yo creo que los países y las sociedades tienen que tener la oportunidad de informarse de la mejor manera. Yo no veo nada antiético en que los salvadoreños, de todos modos, se informan a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación tradicionales, de los ejemplos que estamos viendo alrededor. Este es un mundo globalizado. Un acontecimiento sucede hace 5 minutos en Ucrania y ya lo tenemos aquí nosotros. Entonces, el caso de Venezuela es un caso, yo he visitado ese país en muchas ocasiones y cada vez que lo he visitado me ha sorprendido ya dentro del régimen que se instauró después del señor Hugo Chávez. Hoy con Maduro no lo he visitado, pero sí me ha dado mucha tristeza. En una ocasión con nuestro embajador Rafael Hernández, era nuestro embajador, me comentó cosas que realmente yo quedé impactado. En primer lugar, los niveles de violencia, mucho más altos que en El Salvador. Un país tan rico en yacimientos de petróleo, tienen estaño, cobre, zinc, manganeso, tantos minerales, pero es una sociedad profundamente dividida y confrontada. Y yo creo que los marxistas siempre buscan dividir a las sociedades entre ricos y pobres. En El Salvador nosotros tenemos altísimos niveles de confrontación. Todos somos salvadoreños, todos somos hermanos. Dios nunca nos hizo iguales, unos chiquitos, otros grandes, otros gorditos, otros pequeños, otros nacen con recursos, otros sin recursos, otros nacen talentosos, otros nacen con menos capacidades académicas, intelectuales, y es el Estado el que tiene que buscar un equilibrio en que todos tengan las oportunidades para desarrollarse. Yo no veo mal que los salvadoreños vean reflexivamente lo que está sucediendo en Venezuela. No lo veo mal, porque el candidato del FMLN ha dicho, bueno, cada vez que han habido elecciones en Venezuela va para apoyar al régimen de Venezuela.
y la última vez estertóreamente gritó que Venezuela iba a ser el faro que iba a iluminar a las naciones de América. A mí me gusta ver las democracias tradicionales, a mí me gusta ver a mi país, quisiera verlo como Chile, que salió de una dictadura de Pinochet y entró le llaman ellos la transición democrática. Entra, creo que fue Patricio Aylwin, después entra Eduardo Frei, después entra Ricardo Lagos, después Michelle Bachelet, después Piñera y de nuevo Michelle Bachelet. Pero se han sucedido 4 gobiernos de izquierda moderna, democrática, luego un gobierno de derecha y se da la transición sin ningún problema. En cambio, los regímenes de este tipo, cuando llegan al poder, se toman las instituciones del Estado. Entonces estos regímenes llegan para quedarse. Y mira las expresiones del señor José Luis Merino del FMLN, dice, nosotros no somos, dice, alternancia, nosotros somos alternativa. Y ves lo que estamos sufriendo nosotros, pues un atropello a las instituciones que no se necesita tener mayor inteligencia para detectarlo, que se violentan disposiciones importantes. Este proceso, a mi juicio, ya está manchado. Doctor, disculpe, entonces sí considera ético solicitar el voto. ¿Perdón? Entonces sí considera ético pedir el voto. ¿Pedir el voto? Sí, la pregunta que ella hizo. Sí, pedir el voto, yo considero de que estamos en elección y es el momento de pedir el voto. A través de la... A ver, nos queda un par de minutos para este bloque. Yo quisiera concentrarme en las propuestas. El tema de la situación alrededor de las campañas puede ser para otro programa, pero si no aprovechamos el tiempo con las propuestas que tienen los candidatos, nos vamos a quedar a una poco análisis. Yo creo que la población merece más análisis. Sí. Sí. Doctor, usted acaba de mencionar que todos los salvadoreños somos iguales, que la sociedad salvadoreña pues así la ve usted, pero cuando usted presenta al grupo asesor que va a estar a cargo de elegir su gabinete de gobierno, no alcanzamos a ver mucha variedad. Ahí vemos poder económico, vemos a la familia Simán, vemos a Claudia Umaña, es decir, no vemos variedad, no vemos sociedad civil, no vemos gente de abajo, de nosotros, de los que andamos a pata. ¿Por qué entonces, si usted dice que ve igualdad en la sociedad salvadoreña, en ese gabinete usted no lleva variedad? Eso sin apuntar que en el que presentó después, que iba a asesorar el tema de seguridad, no hay juventud y creo que no hay mujeres tampoco. ¿Cómo no hay mujeres? Hay mujeres, ahí ha estado también doña Sandra de Barraza, Claudia Umaña, tú acabas. Mira, depende de la óptica que tú lo quieres ver. Reitero que yo no veo a la sociedad salvadoreña como ricos y pobres. Ahí hay personas sumamente esforzadas, valiosísimas, que han tenido un origen humilde y que a base de esfuerzo y de estudio, no es bueno hablar en primera persona. Pero yo también tengo un origen humilde. Yo soy hijo de un telegrafista, viví pobreza en mi niñez. ¿Qué es lo que quiero para mi país? Que si yo tuve la oportunidad de estudiar en instituciones públicas muy buenas en su momento, porque la educación se ha deteriorado, no en los últimos 10, 15, 20 años, en los últimos 40 años la educación ha venido en retroceso. La calidad. Yo me gradué de bachiller del Instituto Nacional General Francisco Menéndez. Muchos de mis compañeros iban con el mismo pantalón todo el año, zurcido de las rodillas, zurcido de atrás y remendadito también de los codos, hijos de lavanderas, personas humildes, ahora son eminentes médicos, son brillantes abogados. Y yo te podría dar una lista enorme de compañeros y de ahí salí, pero tenía que ser buen estudiante, fajarme, como dicen, porque era tan la exigencia estudiantil que el que no estudiaba se iba. Y entré a la Universidad de El Salvador, yo me doctoré de la Universidad de El Salvador, y en esa época se hablaba, al igual que siempre, ¿verdad?, el ingreso abierto y libre, y entré a 2 embudos, las áreas comunes, las ciencias de la salud, hasta que pude abrirme el espacio hacia la carrera que yo quería estudiar. No deberíamos de segmentar a la población entre ricos y pobres. Dentro de nuestro plan país han contribuido cientos de personas de todos los estratos sociales y han dado valiosos aportes. Ya que usted vamos a irnos a la pausa, perdón, señor Marita. Enseguida regresamos para la siguiente etapa de este foro ciudadano presidencial
el candidato a la presidencia por el partido Arena, Norman Quijano, contestando las preguntas de los jóvenes panelistas representantes de nuestra sociedad. Ya volvemos. Continuamos en nuestro foro ciudadano presidencial. Contamos hoy con la visita del candidato a la presidencia por el partido Arena, Norman Quijano. Entrevistan, preguntan Leslie Susana Ardón, Xiomara Lazo, John Anthony Cruz, como parte de este esfuerzo por acercarnos a las propuestas y que la población misma sea la que cuestiona a los candidatos sobre estas propuestas. Xiomara, usted se quedó con la palabra en el final del bloque anterior, así que adelante, por favor. Gracias. Ya que en el bloque anterior usted tocó el tema de educación, exactamente en el apartado 1.1.5 del Plan País, usted hace una propuesta en educación, así bien específica, la cual es sobre equipamiento de infraestructura de las escuelas públicas. Ahora, ¿por qué dentro de ese apartado así general, que es el 1, si no me equivoco, de educación, no nos hace una propuesta donde nos especifique sobre la calidad de la educación? No se menciona que especialización en los profesores, implementación de nuevos cursos, sino que más que todo se ha ido a infraestructura, cosas así materiales y no de calidad. Bueno, al leer todo lo que es el concepto de educación, y por cierto es uno de los 5 ejes que nosotros hemos hablado y hemos dicho que nos gustaría ser recordados como un gobierno que le apostó de veras, en serio, a la educación. Desglosamos nosotros todo lo que es un programa educativo donde hablamos de dar 50 tablets, te parecerá tal vez poco, a 1.200 instituciones educativas, y hablamos en cada uno de los segmentos cómo nosotros vamos a apoyar la educación. En primer lugar, incrementar la inversión en educación. Tenemos más de 10, 12 años de que no pasamos del 3.2 del PIB en educación. Nosotros hemos dicho de doblar el PIB en educación, pero la educación no ciertamente significa dar los programas sociales, lo cual para nosotros es importante porque ayuda a la economía familiar. La calidad de educación está sustentada en algo de lo que tú mencionas, la capacitación docentes, el estímulo a la superación de nuestros maestros. Hay países donde son 2 estratos poblacionales que el Estado les da una atención importantísima, maestros y policías, por su importancia dentro del desarrollo de una sociedad. Nosotros hemos hablado de adecuar los planes pedagógicos, nosotros hemos hablado de material educativo y por supuesto dignificar el espacio donde estudian nuestros estudiantes, porque lo que hemos encontrado es que la infraestructura escolar está totalmente deteriorada. Cantidades de escuelas en municipios que hemos encontrado que no hay servicios sanitarios, bueno, no hay agua, que no hay buen techo. Hemos encontrado cantidad de escuelas donde los niños se sientan en pedazos de ladrillo. Y tenemos más de 800 millones de dólares destinados para educación. De hecho, nosotros tuvimos que asistir a muchas escuelas, una Cantón Loma Alta, no sé dónde, de Zaragoza, que mis hijas fueron a entregar láminas para ponerle techo a la escuela y así, o aparte de la escuela, ¿no? Entonces, la educación se fundamenta en tener una buena calidad educativa. Fíjate que nosotros solo tenemos 6 años de escolaridad. Es muy pobre. El promedio que estudian nosotros es 6 años. Ningún país ha alcanzado el desarrollo si por lo menos no universaliza el bachillerato en educación. Pero eso tiene que ser algo gradual, algo progresivo, hasta que podamos decir lo mínimo que estudia un joven son 11 o 12 años, bachillerato. Hemos hablado de aumentar 1 año para llegar a los 12 años. Entonces, es fundamental la calidad educativa. Apoyaremos los zapatos, apoyaremos el uniforme, apoyaremos el paquete escolar, el vaso de leche y lo ampliaremos, hemos dicho. Pero eso no tiene que ir en desmedro de la calidad educativa, que es lo que en esencia debe ser la educación.
porque cuando un joven se gradúa y llega a buscar una fuente de trabajo no le preguntan, y por eso a veces me critican y dicen Norman va a quitar los programas sociales por hablar con tanta franqueza. No le van a decir, y a ti te daban zapatos, y a ti te daban uniformes, te van a poner a preguntarte qué programas manejas en la computadora, te van a preguntar si conoces otro idioma, te van a preguntar qué destrezas tienes, qué habilidades tienes, te van a poner a redactar, a ver si tienes buena redacción, buena ortografía, y de eso va a depender la accesibilidad a la fuente de trabajo. Entonces, es importantísima la inversión social, pero la inversión social debe posibilitar también que el joven, que la persona pueda tener dentro del estrato social movilidad, producto de su esfuerzo y su trabajo. Hay cantidades de jóvenes que ciertamente están buscando una oportunidad y no la encuentran. Muchas veces no la encuentran porque han tenido una educación sumamente deficiente. Uno a veces se sorprende, y yo acabo de hacer algo, y les dije a usted, y no estoy culpando a esta administración, ni a las 20 anteriores, estoy hablando de 30, 40 años, que la educación ha venido en retroceso. Cuando yo estudié en la Universidad de El Salvador, habían muchos estudiantes hondureños, guatemaltecos y costarricenses estudiando medicina, porque decían la escuela de medicina de la Universidad de El Salvador era de primerísimo nivel. Te estoy hablando desde 40 años, y insisto, no estoy hablando de cuestiones partidarias, pero ¿qué nos ha pasado que hemos venido en retroceso? El Instituto Nacional, donde yo me gradué, dábamos casi siempre el primer bachiller, y lo peleábamos en esa época con el Externado San José o con el Liceo Salvadoreño, y yo pagaba $1 al mes porque mi papá no podía pagar más, con su jubilación no le alcanzaba, y yo tenía que jugar fútbol para costearme mis estudios. Pero yo me siento satisfecho y orgulloso de haber estudiado en instituciones públicas que me posibilitaron incluso llegar a aspirar a un cargo tan honroso como el que aspiro. Pero eso es lo que yo quisiera para los jóvenes del país, que todos tuvieran esa oportunidad, y la única forma es apostándole, no solamente más presupuesto, sino que un adecuado gerenciamiento del aparato del Estado, en este caso particular de educación, buenos planes educativos, buena capacitación. No sé si es Irlanda del Norte, donde ser maestro, aparte que tienen los salarios más altos, las mejores prestaciones, tienen que tener un coeficiente intelectual altísimo, y es de los más altos honores. El que quiere ser maestro, estoy tratando, no sé si es Finlandia o Irlanda, pero es un país europeo, si mal no recuerdo, que ciertamente la educación es de primerísimo nivel, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Y a veces uno dice, ¿y cómo van a estudiar si aquí habían 30 o 40 instituciones educativas que tenían internet y se los cancelaron porque el gobierno no pagaba el internet? Y ahora estamos diciendo que vamos a darle una computadora a cada niño a nivel nacional, si también la computadora implica la logística para que esa computadora funcione, y cuántos maestros vamos a capacitar para que sean instructores en computación. Es como cuando decimos nosotros vamos a universalizar el bachillerato. Nosotros hemos dicho que aspiraríamos al 2026 a tener la primera graduación de bachilleres bilingües, pero producto de un proceso donde tenemos que certificar en un proceso largo, continuo, de por lo menos 5,000 maestros certificados en inglés. Pero no puedes decir, le voy a dar inglés a todos si no tenés ni profesores en la cantidad adecuada para darles inglés. Entonces, tiene que ser un proceso, y eso va acompañado de aumento en la inversión en el PIB. Vamos ahora a una de las preguntas acá en el foro, con los jóvenes que también están acompañándonos. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días. Yo quisiera hacer una pregunta, y es que en 2010 la comunidad internacional calificó como golpe de Estado la ascensión al poder por parte de Roberto Micheletti en Honduras. Sin embargo, cuando el expresidente visitó el país para sostener una reunión privada con usted y con algunos empresarios, usted manifestó ante los medios que era un visitante distinguido, e incluso
declaró ser su admirador. En otra ocasión también dijo de que si el FMLN ganaba las elecciones, la democracia en El Salvador está en riesgo. Valga la aclaración que esto es un proceso legítimo. Entonces, como ciudadano y a la víspera de una segunda vuelta electoral decisiva para el futuro del país, me gustaría aclarar cuáles son sus valores políticos o si ese doble discurso nada más responde a una agenda de intereses particulares. Gracias. Bueno, para empezar no es un doble discurso. Yo siempre he sido un férreo defensor de la democracia. Lo que sucedió en Honduras fue algo que ciertamente llamó la atención de la comunidad internacional. Y si algo hicieron los hondureños fue respetar las leyes que los rigen a ellos como hondureños, que ciertamente son distintas a las nuestras. El señor Zelaya se apartó de lo que es el ordenamiento jurídico de los hondureños. Y fíjate que allí la Fiscalía, la Corte Suprema, la Asamblea, todos los poderes del Estado llegaron a la conclusión que el señor Zelaya se había apartado del ordenamiento constitucional. Y prueba de que son respetuosos del ordenamiento es que sencillamente lo apartaron del poder y luego se reencausaron con don Pepe Lobo dentro de un proceso democrático. Siempre yo fui observador de este proceso y ciertamente al señor Micheletti le tocó jugar un papel decisivo y crucial, que no solamente puso su carrera política, porque él entiendo que era presidente de la Asamblea, en función de los intereses de su país, sino que también asumió porque para mí, a mi juicio eso fue como una especie como de un sacrificio, que a él le tocó asumir como presidente del Congreso, acorde a las leyes que rigen a Honduras. Y una vez de que él cumplió el proceso, se apartó, permitió que se dieran elecciones libres y transparentes en Honduras, donde quedó electo don Pepe Lobo, y mira ahora cómo se sigue desarrollando el proceso, se sigue desarrollando con toda normalidad. Y creo que con eso en alguna medida, y ciertamente yo le di un reconocimiento, y no es que tenga doble discurso, porque no me he arrepentido de haberle dado un reconocimiento como una persona que jugó un papel importante para el reencauzamiento democrático de su país. No llegó al poder para quedarse, no propició él el golpe de Estado, sino que él fue producto de las circunstancias de las instituciones de Honduras que dijeron, él es el que le toca asumir, y lo asumió, duró no sé si 4 o 6 meses y se aparta, no llegó a decir, bueno, ya llegué aquí, no me mueven y yo me perpetúo en el poder. Honduras es un país que está encauzado dentro del proceso democrático y él jugó un papel histórico determinante. Cuando tú me dices de que este proceso para nosotros puede ser, y que yo lo he expresado, no me he retractado, no es doble discurso, y anoten el día y la hora en que lo estoy sosteniendo, la democracia de nuestro país está en juego, y si no, mira lo que está sucediendo en el país, pues el FMLN dice que va a respetar la Constitución. Pero entonces, ¿por qué no la respeta ahorita? Si la Constitución prohíbe al presidente de la República hacer propaganda electoral en determinado tiempo. Ahí está, el mismo presidente ha dado órdenes el día de las elecciones, órdenes de pasar una batería de 52 spots en muchos medios televisivos en abierta y flagrante violación a la Constitución, a la sala de lo constitucional. Es que es una cosa, es el discurso, decir, yo prometo que voy a respetar la Constitución, yo prometo que voy a hacer esto, pero ahorita el país, y mira todo ese enorme conglomerado del mundo académico, presentando recursos en la Fiscalía y alzando su voz de protesta por las flagrantes violaciones que se están cometiendo en este proceso. Aquí hay propaganda de Alba Petróleos, que no la retiran, sin embargo sale un grupo de jóvenes que se llama Los 300 y salen invitando al voto y retiran toda la propaganda de ellos, pero no retiran la de Alba Petróleos, que usa dinero de Venezuela y de las alcaldías.
Entonces, tú ves al gobierno violentando una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, y el Tribunal Electoral, muy bien, gracias. El Tribunal Supremo Electoral, un día antes de las elecciones, eso es inaudito, un día antes de las elecciones, mueve 39 centros de votación, donde habían casi 270 juntas receptoras de votos, cada junta receptora de votos con 400 papeletas. Yo andaba de un canal en otro, y cuando a mí me dicen, mira, ahorita está sucediendo esto, no tenemos cómo transportar a la gente, el FMLN sabía que iban a mover esos 39 centros de votación, y tenía pick-up, tenía mototaxis, tenía buses, microbuses, para que la gente que llegaba allí, simpatizante de ellos, con color, inmediatamente, no, miren, aquí el centro ya no está, hoy está a tantos kilómetros, venga, se lo llevamos. Y a nosotros ni tan siquiera nos habían notificado. Pregúntate tú, con la inteligencia que tienes, ¿qué es lo que movió al Tribunal Supremo Electoral a cambiar 39 centros de votación 24 horas antes, sin notificarle a la principal fuerza política de oposición, que es la que yo represento con mi partido? Entonces, aquí se han dado situaciones totalmente anómalas que en esta nueva democracia que estamos viviendo no se habían dado, y respeto total. Entonces, mi discurso siempre ha sido coherente. Yo he dicho con toda claridad de que estas elecciones son trascendentales para la vida democrática del país, que nos costó 100.000 muertos y que nos costó un proceso de ruptura de nuestro tejido social, y que hoy lo vamos a poner ciertamente en juego este 9 de marzo. El FMLN, al igual que todos los partidos de corte revolucionario marxista, ocupan la democracia para llegar al poder, y lo digo con toda propiedad, pero una vez que llegan al poder, se enquistan y ya no sueltan el poder. Un editorialista, Fernando Cuervo, decía, un eventual gobierno de Norman Quijano, los salvadoreños lo pueden quitar en el 2019. Un eventual gobierno del señor Sánchez Serén llega para quedarse, porque Fidel Castro bajó de la Sierra Maestra con la Virgen del Cobre y dándose golpes de pecho para quitar a un dictador, a Fulgencio Batista, pero lleva 50 años en el poder. Ortega luchó en las montañas de Nicaragua para quitar la dictadura somocista, pero una vez que llegó, gobernó una vez, salió, y después hizo 3 intentos para ganar la presidencia, hasta que modificó la Constitución y bajó, no sé si a 30 el porcentaje, pudo elegirse presidente. Luego se vale de un artificio de la Sala allí de lo Constitucional y logra reelegirse cuando la Constitución de Nicaragua no permitía la reelección. Cambia la Constitución y se reelige, y ahora ya va indefinido. O sea, que el que luchó contra la dictadura de Somoza ya lleva, primero hizo un periodo, pasó creo que doña Violeta y don Óscar Bolaños, después él retoma el poder, ya va por su 3er periodo, entiendo yo, y olvídate, de allí ya no hay retroceso, es decir, salieron de una dictadura y caen en otra dictadura. En Venezuela los venezolanos tuvieron la dictadura de Marco Pérez Jiménez, y luego que viene Lucinchi, que viene Luis Herrera Camping, que viene Carlos Andrés Pérez, y se dan una serie de gobiernos que ciertamente no llenaron las aspiraciones democráticas de un pueblo como el venezolano, y surge un caudillo, surge una persona que dijo a todo el mundo que él iba a gobernar hasta tal año y que no iba a buscar reelegirse. Sin embargo, cuando Dios lo apartó, porque fue Dios el que lo apartó, ya llevaba no sé cuántos años y ya iba de dictador otra vez, me refiero al señor Chávez. Y mira ahora cómo está Venezuela, un país con tantos recursos, inmerso en una profunda crisis, sencillamente por no respetar las instituciones. Y cuando el candidato de ellos dice que ese es el faro que va a iluminar América, pues hombre, nosotros tenemos que llamar a la reflexión a los salvadoreños. Si todos llegan diciendo que van a respetar la ley, que van a respetar la Constitución, que van a respetar esto, pero una vez que se agarran
ya deberían de estar dando demostraciones de respeto a las instituciones del Estado. Yo veo al Tribunal Supremo Electoral siempre complaciente con el FMLN. Tiene una velocidad vertiginosa para retirar los spots, de oficio los retira, los de nosotros, pero los de ellos, acabamos de ir a interponer un recurso para que retiren la propaganda del presidente, la aceptan pero no lo retiran la propaganda. Quizás la va a querer retirar un día antes de las elecciones. Entonces, cuando surgieron los acuerdos de paz, el espíritu de los acuerdos de paz era de que el Tribunal Supremo Electoral iba a ser un ente tripartito. El que ganaba la presidencia ponía al presidente del tribunal y los otros dos partidos ponían a los magistrados. Pues Arena quiso recusar definitivamente al señor magistrado Walter Aranjo y no permitieron. Y cuando se hizo el intento vía Asamblea Legislativa, todos, el FMLN dijo, nosotros, ese es un problema interno de Arena, que lo resuelvan. Y viene el Movimiento Unidad, ese es un problema interno. Eso es lo que le da la legitimidad a un proceso, porque el espíritu era como quien dice un tigre cuidando otro tigre. Pero Arena, mi partido, se quedó sin representación en el Tribunal Supremo Electoral, que es el organismo que organiza, que planifica, que dirige el proceso electoral. Entonces, este proceso ha sido manchado. Y debo de decirlo, no yo como candidato, sino que toda la sociedad está viendo que el proceso está manchado, que hay una actitud totalmente parcializada del ente que debe de velar por la transparencia y la pureza del proceso. Nadie lo había manchado después de... Aquí veníamos de elecciones de los gobiernos militares que decían hay que llenar las urnas de tamales, pero luego firmamos la paz y hubo procesos democráticos. El presidente Funes no tuvo los obstáculos que yo he tenido para llegar a ser presidente de la República. Hubo un Tribunal Supremo Electoral donde el FMLN estuvo representado y nosotros aceptamos la transición y que habíamos hecho las cosas mal y se dio la transición en el poder. Pero mira ahora cómo está la situación, es completamente a la inversa, es decir, ya hay esas señales de decir aquí somos nosotros los que mandamos y de aquí no nos mueve nadie. Entonces esas muestras de autoritarismo son las que a los salvadoreños les deben de preocupar y nosotros estamos en la obligación de decírselo a la ciudadanía. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo se agotó, no pudimos ampliar un poco en otras áreas, pero ha sido importante el ejercicio democrático de tener al candidato con nosotros y que pudiera permitirle a los jóvenes hacerle las preguntas alrededor de propuestas o inquietudes en la campaña. Muy amable. A ustedes gracias, también, gracias por habernos acompañado, como siempre, su participación muy valiosa. Gracias a quienes también han estado en el foro acompañándonos y a usted por su amable sintonía. El próximo viernes esperamos la visita del candidato a la presidencia por el partido FMLN, el profesor Salvador Sánchez Serén. Hasta el lunes.